Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo, Alejandra. Y hoy les vamos a hablar de carroñeros. Bueno, y antes también decirles que este programa se divide en dos, así que esta es la primera parte de carroñeros. Sí, que básicamente es sobre buitres. O sea, les vamos a explicar qué son los carroñeros y por qué son súper importantes ayer y hoy, no solamente hoy en día, sino lo han sido a lo largo de la historia. De la historia de nuestra evolución. O sea, Ah, es sí, que sí. sí, sí. También les vamos a a contar unas historias de qué pasa si dejamos de ver esa importancia de los carroñeros y cómo causan desastres en los ecosistemas y en la economía su desaparición. Y cómo, pues sí hay muchos buitres particularmente que se andan muriendo en todos lados y lo problemático que es esto. Ahora, respondiendo a una pregunta del millón, ¿cómo le hacen? O sea, porque los carroñeros comen carne podrida, basically. ¿Cómo le hacen para no enfermarse comiendo puro cadáver? Y analizaremos particularmente el caso de los buitres, que al parecer tienen un microbioma que está fuera de control y que les permite aguantar unas cosas muy tremendas. Y ahí vamos a dejar la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de cosas que no son buitres. Escúchenos la próxima semana. Exacto. Mandarax es una coproducción entre nosotras y Sonoro, que arma nuestros programas, nos distribuye, etcétera, etcétera, y a quienes les mandamos un gran abrazo. Y sobrevive gracias a una figura que es bien padre, puede usted constatarlo en patreon.com/mandarax, que es la de nuestros Patreons, que es gente que muy amablemente nos da un alguito mes con mes, a partir de lo cual sale el dinero con el que se hace este programa. Entonces chequen patreon.com/mandarax, a ver si pueden hacerse parte ustedes también de este programa y tirar paro para que Mandarax siga existiendo. Y si les gusta Mandarax y no son Patreons, pues sí agradezcan a los Patreons. Porque sí, gracias a eso existe. Sí. Nuestras redes sociales, en Twitter somos @mandarax, en Instagram @lasmandarax y en Facebook Mandarax lo explica todo. Bienvenidos entonces a esta primera parte de nuestro Mandrax sobre carroñeros. Pues este tema de este episodio nos lo pidió directamente nuestra querida Patreon Mariana Abarca, que es Patreon desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Mariana, pero además se suscribió hace unos meses al máximo nivel, que es nada más una vez en la vida. Y en ese máximo nivel tiene uno de los beneficios que se le concede un programa de lo que ella quiere. Además, Y también otro escogió un beneficio, tema, sí, sí, Darks. Pero además otro beneficio que tienen los Patreons que se suscriben a ese máximo nivel es una conversación de media hora con nosotras para que le expliquemos un tema que Mariana ya nos dijo cuál y se lo explicaremos ella ya después. Y los necesito otros esa Patreons que se información. han, sí, sí, los otros Patreons que se han suscrito a este nivel, ahí vienen sus programas. O sea, ahí vamos, pues. Yo no sé qué pediría yo si tuviera la oportunidad de pedir un Mandarax así del tema que yo deseara. Entiendo que es raro que yo lo diga, pues, Sí porque es sí tengo raro, injerencia, porque más ya lo has hecho. pero claro, no, pues obviamente, y lo he hecho yo así con mis Porque tú lo manitas, haces, ¿no? exacto. Claro, es mi programa. Sin embargo, ¿Qué es jueguen tu casa, conmigo mi este casa? juego. Es como en tu casa, que es mi casa. Ya ni siquiera tienes que decir tu casa que es mi casa, solo decir, estaba yo en tu casa y no dar Gracias. más Y explicaciones siempre hay un y que la gracias. gente entonces, claro, y la gente entonces, ¿cómo digo? ¿Y cuándo estuviste en mi casa? Yo no estaba o qué pedo. Muy Bueno, entonces confuso, estabas pero haciendo mi programa y luego, estaba haciendo estaba haciendo su programa. Pero bueno, mi punto es que no sé si yo pudiera elegir un tema de Mandarax jugando este juego, jueguenlo conmigo. Hubiera escogido un tema así. O sea, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que esto era un tema que yo di dinero voluntariamente para que alguien me hiciera un programa tailor-made para mí de sobre la carroñeros, carroña. de carroña. Enhorabuena. Es lo más darks que nos ha pasado. Gracias, Mariana. Sí. Entonces, pues sí, hoy vamos a hablar de carroñeros, o sea, animales que se comen cosas que ya están muertas, cadáveres, pues, ¿no? Ujú. Eh, también entran plantas, pero en realidad es más bien cadáver animal, o sea, Sí, sí. carne en descomposición.
hay muchos tipos de carroñeros, ahí vamos a ir hablando. Vamos a hablar sobre todo de los más famosos, que además son como carroñeros exclusivos, que son los buitres, pero vamos a hablar de más cosas. Es muy interesante el tema de cuántos animalitos en esta pradera del señor son carroñeros, ¿eh? O sea, porque ustedes se imaginan obviamente a las hienas que nos han contado desde Disney, en el documental de la Ujú. naturaleza, lo mucho que son carroñeras, insectos que se comen, pues, ni nosotras mismas hablamos de eso en el capítulo de la muerte. Los buitres, que siempre son hasta de caricatura, que están ahí rondando, esperando a que te mueras para comerte. O que te dicen, eres como un buitre, ¿no? Ajá, porque Porque nomás andas están ahí ahí, picoteando no, no, los viendo ahí qué restos te robas, ¿no? y de ¿Qué alguien queda? más, claro. Sí. Ajá. Pero, vaya sorpresa, ese cangrejito que uno se come tan deliciosamente de repente, o una langostita cuando va a la zona de Rosarito, Puerto Nuevo, que se come en un burrito con frijolitos y arrocito y salsita Sí y lo una he cheve. hecho. Ajá, bueno, son re carroñeras. Se comen carroña y básicamente todo lo que se les cruza en el camino. Las anguilas comen peces muertos. Los tiburones blancos que todo el mundo piensa como, Dios mío, depredador ápice de los mares. Es como, o sea, sí, sí cazan, pero güey, si se encuentran una ballenita muerta o unos pececillos que alguien dejó, no van a decir como de, no, no, eso es basura, que se lo coma un animalito menor. Es de, no, este leoncito marino muerto, mío, mío. Se lo comen y se lo llevan. Y es que los carroñeros son un tipo, casi todos los carroñeros son un tipo de carnívoros, o sea, gente que come carne. Bueno, animales, animales que comen carne. Entonces, los carnívoros en general, o sea, como los depredadores, cazan y matan a sus presas. La La diferencia con los diferencia. carroñeros es que lo que consumen son animales que ya estaban muertos, o sea, no los cazaron, no los mataron, si no, ya estaban muertos por otras causas y llegan y lo comen. Y la cosa también es que muchísimos carnívoros, si se les presenta la oportunidad, como la langostita y el tiburón blanco, son carroñeros. O sea, no es como que eres carroñero o no eres carroñero como blanco y negro, sino mucho animalito es como de, "Ah, me encontré esto muerto aquí. Why not?" No estamos para desperdiciar, ¿eh? En este momento, para cómo está el planeta, ser wasteful no está de moda, chavos. Entonces hay que aprender más de estas personas. Son super zero waste. Son Son- los zero waste por excelencia, los carroñeros. De hecho, pues esa es la función ecológica más importante que tienen. Son nuestros zero waste. O sea, a ver, hay muchas interacciones ecológicas en el planeta y todas son muy importantes y fuerzas que mueven la evolución de poblaciones y de comunidades y de ecosistemas, claro. O sea, los depredadores, Sí. el parasitismo, la competencia, el mutualismo, todo esto, La coevolución, hermana. sí, sí, la simbiosis. Súper Sí. importante, ¿no? O sea, mega. Pero es una realidad que a veces no le damos tanta importancia a los carroñeros como tal. Aun cuando todos los animales carroñeros han estado íntimamente relacionados con básicamente pues los humanos y prehumanos en múltiples maneras y han permitido que el planeta en general sea un lugar mucho más limpio que lo que sería si no existieran. Porque piensan qué pasaría con todos los animalitos que se mueren y están ahí nada más afuera echándose a perder con sus bacterias y cosas y no, 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 Incluido no. animalito humano. Ajá, sí, sí, sí. Mm. Sí, Entonces, sí. estos seres son como el camioncito de basura que pasa en la madrugada a llevarse tu basura que tú estuviste acumulando durante el día y que ni te das cuenta de su labor, pero al día siguiente amanece todo limpio y los amas. Nada más que los carroñeros pues lo digieren y luego lo regresan a la Pachamama en forma de caquita. O sea, mejor. Bueno, estas, pero no solo eso. O sea, sí esa es la función ecológica y el servicio ecosistémico más importante de los carroñeros. O sea, quitar cadáveres animales antes de que estén demasiado podridos y regresar los nutrientes entonces al ciclo, a los ciclos naturales. Sí, sí, sí. Pero en el pasado han tenido otros roles importantes para la humanidad que tienen que ver, según algunos autores, que luego, según yo, estiran demasiado la liga, pero igual se los vamos a contar. Según algunos autores, tienen que ver con que nos hayamos hecho humanos así como somos. O sea, está muy cañón. Así está. Según Sí, esta historia, sí. que tengo Según mis esta dudas, pero historia,
Esta historia pide que pensemos en los seres humanoides homínidos anteriores a la llegada de Homo, O sea, que Lucy, Australopithecus. Pensemos Lucy, en, sí, ujú, básicamente Lucy. sí. Lucy y los australopitecinos ancestros de los humanos tuvieron que empezar a diversificar su dieta porque en algún momento hubo cambios en la cantidad de lluvia que caía en las sabanas africanas y a veces, en algunas épocas del año, no estaban tan disponibles los alimentos que Lucy y compañía preferían, que eran plantitas suaves que pudieran digerir, que tu frutita, o sea, cosas como muy vegetales. Ujú, Y pues cuando no había y se empezaron a dar cuenta de que habían épocas del año en las que no tenían que comer, pues había que voltear a ver a otras fuentes de comida. ¿Y qué eran las otras fuentes de comida que había ahí? Pues animales grandes, vertebrados y muertos. y muertos, premuertos, que no tuvieran que matar ellos. Exacto, que no Ujú, tuvieran que matar ellos. Entonces, ujú. al parecer, este cambio en cómo llovía, en el patrón de lluvia, que llevó a que entonces ya no hubiera tanta producción de frutas y de plantitas y hierbitas, fue una presión de selección para nuestros ancestros, como Lucy, y entonces empezó como a cambiar su dieta, justamente. Todavía no se sabe, o sea, sigue siendo como controversial, qué tan importante fue el que empezaran o a carroñar o tal vez a cazar, pero sí mucha gente que se dedica a estudiar eso cree que lo más importante fue la parte de la carroña. Una carroña en particular que se llama carroña confrontacional, que también se le llama power carroña. Carroña pedera, básicamente para los Me cuates. encanta el nombre de power carroña. Power Carroña es como un entrenamiento que me pondrían en el gimnasio. Es Sí. como de llegaste tarde a Power Carroña. Entonces, power carroña, que es carroña confrontacional, recordemos, Bailes Mills. Ay, Dios mío. Ajá. es como llegar con otros animales que son carroñeros o que sí cazaron a su presa y entonces confrontarlos y es como, esto ya es mío, ¿eh? Esto ya es Mío, mío. Ajá. mío. Entonces, según esta idea de que el power carroña fue importante para nuestra evolución, o sea, para de nuestros ancestros, dice que algunas de las cosas que hablamos, por ejemplo, en el programa de las nalguitas, o sea, de correr, por ejemplo, o sea, las corretizas en las que no es que corras muy rápido, sino que corres mucho tiempo, Mm. eh, evolucionaron gracias a eso, o fue un factor que ayudó la Power Carroña a eso, porque pues entonces corres del depredador que ahora te está persiguiendo a ti para comerte, o lo persigues durante mucho tiempo hasta que se cansa y entonces deja ya la presa, o algo así. Suena súper sad, la verdad. O sea, como que todas estas imágenes de los domininos como con sus palos y cazando y así, es mucho más como de wow, que así Pero eran, alguien como corriendo largas distancias a ver si la hiena se cansó. ay, Lucy, además eran muy Güey. pequeñitos, pero Además, a ver, a la gente a la que le robaban su comidita, no era como que fuera súper buena onda y que fuera como de, claro, o mi niño, obviamente, yo que me tardé horas persiguiendo a esa presa y me súper puse en riesgo para cazarla y güey, después de 4 intentos fallidos, por fin lo logré. Claro que te la voy a dar porque tú corriste más tiempo que yo. O sea, what? Claro que no. no. Obviamente esto exponía a los domininos tempranos a muchísimos más riesgos de lastimarse o incluso de morir al tratar de como hacer que escarmentaran los otros carnívoros grandes, que son los que cazaron originalmente, o peleando contra otros power carroñeros como ellos, que también estaban ahí peleando por la presa de alguien más. Aunque, mira, brains, o Ajá, sea, ajá. porque también quienes abogan por esta teoría de que la Power carroña fue importante para nuestra evolución, dice que también pudo haber habido interacciones que ayudaran justo a desarrollar ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo, ves a unos depredadores que acaban de cazar a un mamut, o sea, son grandes depredadores por lo tanto, y se lo están comiendo, y entonces ese como espiarlos, observarlos, ver su comportamiento, pudo haber ayudado a estos humanoides del pasado a ver dónde había comida. Y entonces es
esto es lo que pudo haber sido el primer servicio ecosistémico que recibimos los homínidos de los carroñeros, que es localizar el alimento. O sea, decir, aquí donde estamos nosotros comiendo, hay comida que tú te podrías robar al rato. Hace sentido. También hace sentido pensar que para aprovechar más lo que ya nos habíamos robado, mío, desarrolláramos algunas herramientas para permitirnos procesar esos cadáveres grandotes que alguien más grande y más perrón que nosotros había cazado, gracias. Y de ahí sacar carnita, un poquito de médula espinal y como tuetanito, pues para que pues para aprovechar, ¿no? Y el tener que competir con otros power carroñeros que también estaban ahí viendo que se robaban, probablemente contribuyó a que estas herramientas fueran cada vez mejores y que por lo mismo, pues nuestras cuestiones culturales y de diversidad cultural fueran avanzando también. O sea, la evolución humana gracias a la carroña, ¿eh? Sí, muy fuerte. Sí, le quita mucho lo romántico, ¿no? Sí, Sí. porque, bueno, no me suena un poco loco, pero bueno, también quienes abogan, ¿no? A quienes dicen por esta teoría de que sí, la evolución humana dirigida por la carroña y por el power carroñero que éramos, dice que o sea, que esta carroña confrontacional o power carroña, o sea, que incluye no saber en qué momento vas a encontrar comida, porque es impredecible, cuándo va a haber por ahí algún cadáver, cuándo va a haber depredadores que tienen un cadáver, etcétera, muy probablemente contribuyó a una de las características humanas más humanas, que es la cooperación, o sea, que sepamos colaborar y que eso está relacionado con el desarrollo del lenguaje. Entonces, esto es lo que digo que ya me parece estirar demasiado la liga, pero bueno, esto lo dicen científicos que se dedican a esto. Ahora, lo que sí más científicos han teorizado desde hace tiempo ya, es que el que empezáramos a comer carnita tuvo mucho que ver con que nuestro cerebro fuera creciendo conforme fue avanzando el linaje de los homínidos. Y por lo mismo, si la conclusión a la que llega esta gente es que empezamos a comer carne de robones de la cacería de alguien más, pues entonces probablemente el ser power carroñeros fue lo que terminó ayudando nuestra identidad cognitiva moderna con nuestros grandes cerebros tan destructivos. Entonces, y la verdad es que tampoco suena tan loco, porque si te No, imaginas a Lucy, o sea, pasando de agarrar frutitas del bosque a de repente ser un súper depredador, pues así como de A a B, no, no. como que sí suena lógico que haya habido antes ser carroñeros y luego ya desarrollar estas habilidades cognitivas, evolución cultural, etcétera, que permitieran pues cazar, ¿no? Ser cazadores. Lo que también yo he aprendido últimamente con un libro que estoy leyendo, que se llama El amanecer de todo, es que lo que suena lógico, sobre todo en la antropología, no necesariamente es cierto. Entonces, Mm. solo dejo eso ahí. Pero bueno, sí, de lo que sí hay mucha evidencia es de lo que acaba de decir Leonora, que comer carne y sobre todo comenzar a cocinarla permitió el desarrollo del cerebro, o sea, que se hiciera más grande literalmente. Eso probablemente inició hace más o menos como 2 millones de años, sobre todo el comenzar a cocinarla con Homo erectus. Em, y luego hay o sea, ¿no? Como que la carroña y los carroñeros durante 2 millones de años dejaron de ser como tan importantes, excepto por comerse estos desechos que se quedan ahí, ¿no? Tanto restos humanos, cadáveres humanos, como de la comida ya, o sea, de los huesos y desperdicios de carne que los humanos estaban comiendo, Nuestras obras, vaya. nuestras obras. Ahora adelántense casi 2 millones de años, menos 12.000, o sea, cuando inicia la agricultura. Y todos los males. Que eso tampoco sé, es que este libro está muy cañón. Pero bueno, luego hablamos de eso. Ya no eres No, antiagricultura. está muy cañón este libro, de verdad. Ok. Te hace sentir tan mal de creerte, de haberte creído tantas cosas. Pero bueno, Me urge leerlo. Estoy lista sí. para sentirme mal, porque una no se siente lo suficientemente mal estos días. Bueno, sí, imagínense, cuando ya estábamos así en nuestros pequeños pobladillos agrícolas, viviendo como en grupos, generando probablemente más desechos que estaban en un mismo lugar porque ya no nos estábamos moviendo por todos lados. Imagínense cada que hubiéramos dejado restos de un animal que nos comimos o que se nos murió un familiar Pariente. o ajá, o pues sí, cosas, basura, desechos humanos. O sea, antes no dejábamos plástico, pero sí dejábamos mucha cosa Hueso. compostable, ¿no? Mucho hueso. Básicamente.
hueso. Y el que hubiera animales carroñeros cercanos a estos grupos de humanos ayudaba mucho a una cuestión de higiene. Y ahí era como de, yo no te hago daño, tú te comes mi basura, todos somos amigos, comensalismo, mutualismo, excelentes relaciones entre los carroñeros y los humanos. Gracias por ser Eso, nuestro galloso del pasado. eso está muy bonito porque sí es pasar, o sea, sí suponemos que toda esta historia que acabamos de contar fue cierta, es pasar de que la relación con los carroñeros fue de competencia, porque Power Carroña, a mutualismo. Sí, Y eso es ahora bonito, somos siempre es amigos. bonito, ajá, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, la carroña, los carroñeros más bien, pues siempre han sido unos grandes recicladores. O sea, no solo son zero waste, sino que reciclan, porque no es que eso se vaya a la, no es que lo que se coman se vaya a la nada, sino que lo que se comen tiene energía y tiene nutrientes, tiene elementos, tiene carbono, nitrógeno, etcétera. Entonces, al consumir toda esta biomasa que queda en los cadáveres, los carroñeros contribuyen, pero muchísimo, a que al ciclo de los nutrientes, que es un servicio ecosistémico de los de soporte. Si se acuerdan de los servicios ecosistémicos, así, los que están abajo de todos, que sin ellos no hay nada, son los de soporte. Entonces, los carroñeros dan servicios de soporte, así que hay que tomarlos más en cuenta. Sí. Y si quieren verlo desde el punto de vista del sucio capital, hay también la data, porque hay para todos en este programa, hay para todos. Piensen, por ejemplo, en una población de animalito carroñero en particular, el buitre español. Las poblaciones de buitre español eliminan de donde viven aproximadamente entre 134 y 201 toneladas métricas de hueso y entre 5.550 y 8.300 toneladas de carne al año. O sea, esa es la Eso cantidad es de para basura España. Ujú, de sí, carne que se elimina por una especie de carroñero en un país. que es Y esto chiquito. ahorra Un al país gobierno de chiquito. Spain, es un país chiquito, pero le ahorra al gobierno de Spain un mínimo de entre 1.2 y 1.94 millones de dólares al año. Nada más. Sí, son muy importantes. Y también tenemos ejemplos de qué pasa si no hay carroñeros. O sea, si había y luego no hay. Que hay varios ejemplos de eso, pero creo que el más así extreme es una cosa que además tiene un nombre que se llama la crisis de los buitres en India. Entonces, resulta que en India, como en muchos lugares del mundo, pues hay buitres. Y los buitres son carroñeros por excelencia porque son de los pocos que son exclusivamente carroñeros. O sea, Ujú. no son de los que me lo encuentro, why not? No, o Así. sea, los buitres son carroñeros y además son unos animales grandísimos, son unos pajarotes, así que comen un montón, por eso se pueden comer todas esas toneladas métricas de España, ¿no? Entonces, bueno, en los noventas, en la India, las poblaciones de buitres comenzaron a decrecer, pero rapidísimo. O sea, a principios de los 90 había entre 100 y 160 millones de buitres. Y luego, entre 1992 y 2007, esto se redujo en 97%. O sea, en 15 años la población quedó más que diezmada, ¿no? O sea, casi que cienmada. Quedó el 3% de lo que había. ¿Qué pasó? Pues se les hicieron un buen de pruebas a las decenas de millones de buitres que se murieron misteriosamente. Se les checó para ver si había metales pesados, si había pesticidas, si había algún contaminante, pero no se lograba encontrar una sola causa de muerte. Hasta que eventualmente, después de muchas autopsias a muchos buitrecillos, se dieron cuenta, y esto es muy sad, que muchos de los buitres que habían muerto padecían de un tipo de gota que era causada por daño renal. Y una vez que le rascaron un poquito más a qué habría ocasionado este daño renal que desencadenó en esta gota mortal, vieron que el diclofenaco que uno toma cuando tiene una inflamación, Cuando te torciste el tobillo. ajá, y que se usaba muchísimo en la medicina veterinaria para darle al ganado, a los buitres les caía fatal. Entonces los estaban envenenando por darle este medicamento al ganado, cuyos cadáveres los buitres se comían. Entonces sí, los buitres son, se descubrió, muy sensibles al diclofenaco
en cantidades pequeñas, o sea, una cantidad pequeña de diclofenaco ya es tóxica para los buitres, que es lo que les causa el fallo renal. ¿Por qué? Porque lo que hace en su cuerpo es que crea una acumulación de ácido úrico, por eso les daba gota. Entonces, este ácido úrico se cristalizaba en la sangre y alrededor de sus órganos internos, que eso es la gota, que era gota visceral. Algo horrible, pues. Entonces se Horrible. murieron casi hasta la extinción, pues, porque quedaban 3% en 15 años. Em, y esto empezó a tener otras consecuencias, no nada más que no hubiera buitres, sino que había otros animalitos que sí son de los que dicen, why not, si me encuentro esto por aquí, why not, me lo como. Y que como los buitres ya no se estaban comiendo casi cosas porque casi no había de ellos, empezaron a hacer un festín. ¿Qué animalitos? Pues perros ferales. Empezó a haber muchísimos cadáveres de vacas o de restos de vacas y los perros ferales empezaron a aprovechar, o sea, sí, como banquete máximo. Banquete máximo más hijitos, más perros ferales. El problema de los perros ferales, a diferencia de otros carroñeros que no se meten con nadie y todo chill, y ahí están y comen y se van, los perros en este tipo de poblaciones justo ferales suelen tener mucho la rabia como tal. Y los perritos rabiosos, si se encuentran humanos, de repente los muerden y a los humanitos les da rabia también y se mueren de rabia. Y pues esto fue lo que pasó. Había tantos perros ferales que empezaron a aumentar también la cantidad de personas que morían por rabia. En la India, al parecer, en los siguientes 20 años, subió la cantidad de casos de rabia que había enloquecidamente. Porque, a ver, cuando se murieron los buitres, la población de perros ferales aumentó en 5.5 millones de perritos extra que antes no estaban ahí. Y estos 5.5 millones de perritos mordieron 38.5 millones de veces a humanos entre el 92 y el 2006, que no son tantos años tampoco. Está muy cañón, Sí, porque sí, está muy cañón. Entonces, se han hecho, o sea, por eso se llama la crisis de los buitres en India, o sea, fue un mega problema esto de los perros ferales y de la rabia. Se ha cuantificado cuánto dinero le costó al gobierno de la India tratar a los pacientes con rabia y con las muertes asociadas a los que no se podían tratar. Y entonces este problema de estar dándole diclofenaco al ganado, porque en realidad ese era el problema, ¿no? O sea, el problema inicial es el diclofenaco al ganado, le costó a la ujú. India 34 billones de dólares entre 1993 y 2006, que eso es casi el 4% del PIB de la India del 2006. Y solo porque, bueno, buitre, güey, ojalá que eso fuera solamente uno de los casos y que la crisis de los buitres solamente hubiera pasado ahí y listo. Pero, híjole, mano, los buitres se andan muriendo en todos lados. A ver, hay en 5 continentes, o sea, los buitres están en muchos lugares, Pues en todos pero los en continentes todos donde hay ellos están cosas, ¿no? siendo Porque, amenazados. Exacto, porque sí. siempre es como cinco Saludos, continentes menos Antártida, la buitre Antártica. free. Sí. Everything Exacto. free. Buitre free desde, güey, como hace de 4 millones de años. En fin, en al menos 3 de los 5 continentes en los que hay buitres, están siendo amenazados por las toxinas que aparecen en su comida y cuyos envenenamientos además podrían haber sido prevenibles. Sobre todo, y esto está extra feo, que son muy prevenibles las muertes de buitres que son causadas a propósito. Porque los humanos, a veces, ¿sabes? Es como de, ay, no me cae bien ese animal, siento que voy a acabar con su población, porque me estorba, aun cuando me hace muchísimo bien y que quizá no me estoy dando cuenta, pues voy a matar a todos, ¿por qué no? Según yo, las otras, las no intencionales, son peores porque no te das, o sea, porque justo como que no te das cuenta. Ah, Siento sí, que sí, arreglar, claro. o sea, como que cambiar la conducta de intencional, igual y pones una ley y multas gigantescas o algo así, pero la no intencional como la del diclofenaco está más complicada. Entonces, a ver, por ejemplo, en Sí. California, donde también los buitres, que son los cóndors, estuvieron a punto de extinguirse en los 80s. Esto fue por envenenamiento accidental. O sea, igual se comían los animales, sobre todo animales de granja o animales que habían sido cazados por cazadores y que después los cazadores ya ven que como que quitan algunos órganos internos
o sea, llevan como sus trofeos y tal, y el resto lo dejan ahí, eso se lo comen los buitres, ¿no? Entonces, estos animales que habían cazado, pues los habían cazado con armas, o sea, con rifles y cosas y con balas. Entonces, las balas tienen, pues, metales pesados, sobre todo plomo, que se mete a la carne de los animales que cazan y que los buitres después se la comen y se comen las balas, tal cual. Entonces, esto fue lo que empezó a envenenar a los cóndores de California, por lo que casi se extinguen y que actualmente siguen siendo una de las aves más raras en cuestión de abundancia en el planeta. Ese no es intencional, por más que parecería, no lo No. es. Les vamos a contar también de una intencional que está horrible y tiene que ver con las poblaciones de buitres africanos que llevan un buen rato bajando el número de individuos que tienen las poblaciones, en parte porque, uy, pues sí, me expuse sin querer a toxinas en la carne que me estoy comiendo, pero hay mucho envenenamiento intencional. Sí. Los pastores, cuando se les muere uno de los miembros de su grupito de animales que están cuidando, lo envenenan para que los depredadores, como los leones, no se le acerquen a los animales que se murieron y pongan en riesgo a los otros animales que están en la manadita que ellos están cuidando. Pero la realidad es que los leones no terminan siendo las víctimas de este veneno, sino los buitres, que son los que se acaban comiendo esa carroña que dejaron. Y eso es pues para que no les maten a sus animalitos de los cuales su vida depende de su bienestar y cuidado. Pero hay otros casos que son todavía más feos, que tienen que ver con los cazadores furtivos, que envenenan a los cadáveres de las cosas que no van a ir a vender, ¿no? O sea, como que ya Ujú. sacaron los cuernos de marfil del elefante, ¿eh? Y pues envenenan el resto del elefantito para que los buitres no estén volando alrededor e indiquen dónde hay el cadáver de un animal que fue cazado de manera ilegal. Porque pues sí es una realidad que cuando uno ve una nube de buitres volando sobre algo, Sí. sabe que hay algo muerto abajo, ¿no? Ujú. Entonces, en una zona en donde eso no debería de estar pasando, pues obviamente están así como una flecha indicando, aquí alguien hizo una mala hora. Y a ver, hay otras cosas horribles en África que pasan con los buitres, como que la carne de buitre se come y se cazan y se venden. Se usan buitres en procesos de medicina tradicional. Y esto no solamente pasa ahí, sino pasa en otros lugares. Hay muchos accidentes que implican los cables de la red eléctrica y las turbinas de energía eólica, Es horrible. que sugiere y ha sugerido desde hace mucho tiempo que la gente que hace estos sistemas de generación de electricidad tiene que tomar en cuenta las aves al momento de diseñar la infraestructura para generar energía, porque hay un montón de aves que se mueren en un montón de jardines eólicos alrededor del mundo y como que siguen como que sin resolver, que da mucho Ujú. coraje. Ujú. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué clavarnos tanto en los buitres si hay más carroñeros y de hecho, como ya dijimos, muchos carnívoros si se encuentran carroña y dicen, chido"? Bueno, porque sí son carroñeros dominantes, o sea, como los depredadores ápice, los buitres son carroñeros ápice, por así decirlo, y tienen unas habilidades que justo otros carroñeros no tienen, como por ejemplo volar mucho, o sea, no solo volar, sino que vuelan sobre grandes áreas buscando su comida. Entonces, cuando las poblaciones de buitres decrecen, como pasó en la crisis de los buitres de India, pues entonces otros carroñeros que nos traen problemas a los seres humanos, como que su rata, que su perro, que su mapache loco, pues tienen más comida. Claro. Y eso causa desbalances en los ecosistemas y entonces es malo para los seres humanos, pero también es malo para la vida silvestre porque traen parásitos que no nada más nos afectan a nosotros, sino que afectan a otros animales también y es malo pues últimamente para la economía. Esto tiene mucho que ver con una cosa de la que les vamos a platicar después de hacer una pausita. Y es que los buitres tienen unas pancitas que son mega resistentes a la ponzoña que hay en los cadáveres que se comen. Pero no todos los carroñeros convenencieros que llegan a sustituir a los buitres cuando los buitres se mueren son tan resistentes a las enfermedades. Entonces, por andar comiendo cosas muertas que tienen bacterias y patógenos, pues las llevan a los lugares a los que van, que pueden ser pueblos, ciudades, donde hay gente que entonces está expuesta a estos patógenos que vienen de carne podrida, de animal muerto, ¿no? Entonces,
los buitres, con los buitres esto no pasa. Y si hay una población de buitres sana, entonces todas las redes ecológicas y las poblaciones humanas nos libramos de estar expuestos a estos patógenos que los buitres no nos pasan, pero que tu perrito y que tu mapache probablemente sí. Como yo una vez conocí a un perro en un rancho que tenía Ajá. como algo bien raro en el hocico, como Ay, si no. tuviera musguito. No, no, Y fue no, como de, no, ¿por qué no. ese perro tiene eso? Porque se comió una ardilla. Güey, es como la historia del vato que tenía un cadáver abajo de su cama. El del Under, ¿te acuerdas la leyenda urbana del vato del Under? Que también tenía algo así como un musgo, ¿no? No Por sé andar qué, haciendo de qué cosas en hablas, su güey. casa. Güey, la leyenda urbana del vato que se... No, no puede ser, Alejandra. Había una Cuéntala leyenda antes de irnos a urbana, pausa, sí. sí, sí, sí. Había una leyenda urbana de una morra que va al Under un día y está así como echando unas danzas oscuras, como hace una en el Under, y se liga a un güey, y el güey así como guapo, se va con ella a la Darks. casa, Ajá. darks, claro, tienen como sexo darks, y ella se da cuenta que empieza a tener como una infección, pero mega así, súper, güey, crazy cosas ahí abajo. Y va al doctor y es como de, güey, algo me está pasando horrible. Y el doctor así como de, chale, güey, esto está bien raro. A ver, voy a hacer unos análisis, no sé qué. Y entonces le toma muestras del sarpullido rarísimo que le había salido y dice, oye, ¿con quién te metiste en fechas recientes? Y dice, no, pues con un Un vato que arqueto del conocí, Onder. ¿por qué? Ajá. Y dice, no, pues es que esto que tienes solamente sale si has estado en contacto con una bacteria que solamente está en seres humanos en descomposición. Entonces, la leyenda urbana era que el vato que ella se ligó en el Under tenía como sexo necrófilo y entonces le pasó una ponzoña de haber estado teniendo cotorreo con cadáveres. Güey, qué No puedo creer teta que no te hayas leyenda. sabido esta Qué leyenda. teta leyenda, yo creo que la bloqueé de mi mente. No, güey, porque te la tienes que haber, o sea, sí, O sea, porque claro, te la la tuve tienen que que, haber sí, yo creo que la contado. bloqueé. Ajá. Porque claro, todas las otras leyendas urbanas hacen un montón de sentido, como la de las agujas en la sala de cine. Pero es como que eso te lo cuentan en la secundaria, no cuando vas al Onder, No, a ver, obviamente te lo cuentan antes y entonces para tú que no dices, vayas al Onder. qué es el Onder? O sea, porque no conoces. Y es como de, claro, y entonces cuando vas al Onder después es como de, esto tenía mala fama. No me voy a ir con nadie de aquí. Nota mental. Por cualquier cosa, do not ligar. Bueno, Sí, regresamos a explicarles cómo le hacen los carroñeros para ujú, no enfermarse comiendo puro cadáver. sí, ahora volvemos. Pues a ver, carroñeros, definición, comen cosas podridas que otros dejaron por ahí. ¿Cómo le hacen para comer cosas podridas? Porque si tú y yo llegamos y nos comemos algo podrido, No, porque se quedó en el refri, no. pues casi, casi nos podemos morir. O sea, depende de qué tan podrido, ¿no? Pero sí, Tengo recuerdos con jamón que dices, no, no lo quiero tirar. qué asco. Y entonces le enjuagas tantito para quitarle Sí, lo has baboso. contado, güey. Sí, Güey, sí, no, ya sé, guaca. eso no se hace, ya sé, No, ya sé. qué asco. Ujú. Entonces, a ver, en general, en general los carnívoros, de hecho, tienen tractos digestivos cortos, lo cual significa que la comida se queda en su tracto digestivo mientras hace la digestión y sale como caca, pues pasa menos tiempo en su cuerpo que en el cuerpo de herbívoros. Entonces, eso provoca, o pues sí, que menos cosas que había en esos restos de carne podrida, o sea, bacterias y así, tengan menos tiempo para crecer adentro del cuerpo de estos animales, o sea, multiplicarse en los intestinos y enfermar. Eso en general, los carroñeros, digo, los carnívoros y pues los carroñeros también. Además, está la cosa de que la carne podrida, pues, ¿por qué está podrida? Pues está podrida porque ya hubo ciertos bichillos, bacterias sobre todo, microorganismos, que fueron a comérsela, o sea, a hacer sus propios procesos metabólicos en esa carne. Entonces, digamos que está como predigerida. Y esta predigestión es lo que permite que pueda pasar tan rápido por su tracto digestivo, ¿no? Claro. Además, pasa que las caritas bien preciosas, que no son nada preciosas, en realidad son bastante feillas. Bueno, cuestión de gustos. Y los intestinos gruesos de los buitres están llenos de unas bacterias que podrían ser súper tóxicas para otros animales, pero en el transcurso de su evolución
los buitres se consiguieron unos intestinos bien fuertotes que ayudan a que estas bacterias no les hagan nada, ni tampoco les hagan nada otras bacterias que podrían estar en carne echándose a perder. ¿Qué pasa con la carne echándose a perder que es tan mala para todo mundo, menos para los carroñeros como los buitres? Bueno, eso, se muere algo y básicamente lo que impide que todo el tiempo nos estemos pudriendo, pues es que tenemos un sistema inmune. Entonces, en el momento en el que te mueres y deja de funcionar el sistema inmune y todo lo demás, hay un montón de bacterias que empiezan a comerte, o sea, a descomponer tu materia orgánica, ¿no? El cadáver. Y al hacer esto, muchas de estas bacterias secretan ciertas toxinas que justo es lo que hace daño si vas y te comes un cadáver que te encontraste por ahí, ¿no? O sea, o carne podrida, pues eso es lo que hace que la carne esté podrida. Son esas toxinas producto de las bacterias. Entonces, para los buitres esto no, esto es más bien como yummy, porque de hecho si se encuentran un cadáver fresquito, como que lo dejan ahí. O sea, no se lo comen, sino que se esperan a que la pudrición comience y, o sea, que se empiece a predigerir justo su comida y luego, y además que, pues muchas veces las cosas que se comen, imagínense en África, ¿no? Un cadáver de elefante, pues tiene como la piel gruesa, o sea, el acceso a el interior del animal no es tan fácil si está recientemente muerto. Entonces se esperan a que otros, que estos bichillos hagan el primer trabajo, o sea, les gusta. Y luego, Para mayor facilidad, sí, para mayor facilidad, muy inteligentes, empiezan el consumo en la parte dorsal del animalito, en su parte trasera, particularmente en el área del ano, para poder tener más fácil acceso a lo que al parecer es más delicioso para ellos, que son las entrañas. Y pues esa vía de acceso y las entrañas como tal, normalmente están llenas de bacterias tóxicas y heces pútridas, pero los buitres es como de gourmet. Sí, Juay de Rito. Bueno, pues se hizo justo un análisis del microbioma, es decir, de las bacterias que viven en los buitres. Y encontraron que justo están llenos de bacterias, sobre todo de dos tipos, ¿no? Las fusobacterias, que son bacterias que degradan la carne, y de Clostridia, que para todos, pues, menos para los buitres, son súper tóxicas estas bacterias y sus moléculas que sacan, ¿no? Entonces, cuando los investigadores que hicieron este análisis dijeron, ah, esto suena a que es adaptativo, o sea, que es una adaptación, porque no es posible que a todo el resto de la creación animal estas bacterias sean súper malas y para los buitres no. Seguramente hay algo ahí. haciendo experimentos de esos que no necesariamente son buena onda porque hubo el sacrificio como tal, los investigadores que hicieron este estudio capturaron y eliminaron Mataron. a Ujú. 26 buitres negros, mataron, sí. Le hicieron la eutanasia, que no, no me suena muy eutanásico eso, pero bueno, a 26 buitres negros y a 24 buitres pavo, que son una especie de buitre. Y analizaron el DNA de las bacterias que vivían ahí en sus caritas y en sus intestinos gruesos y se dieron cuenta de un montón de cosas. Para empezar, que tienen muchos más tipos de bacterias en sus caras que en sus intestinos. 528 tipos distintos de bacterias en su cara comparadas con las 76 que tienen en el intestino, probablemente porque están metiendo sus caras todo el tiempo en animales en descomposición que tienen un buen de bacterias que están ahí. O sea, También se dieron cuenta que que había DNA de las presas, o sea, del cadáver, pues en las muestras de los intestinos y de las bacterias intestinales de los buitres. Lo cual, o sea, este ADN estaba como todo roto, pues, ¿no? O sea, es normal que haya ADN, pues porque se acaban de comer a eso, pero el ADN estaba como degradado. Entonces, eso les indica, les dio la pista de que los buitres tienen como unas condiciones mega intensas químicas en sus tractos digestivos.
que es algo que ya se sabía que tienen en general los carroñeros, o sea, un tracto digestivo súper ácido, que lo que hace es que es algo así como un filtro para los microorganismos. Entonces, como es digo, el tracto digestivo de todos los vertebrados es ácido, ¿no? Pero el de los carroñeros y el de los buitres, como se dieron cuenta aquí, es mega, mega ácido. De manera que se mueren muchísimos microorganismos que no se morirían en el tracto digestivo de otros animales que no son carroñeros y que justo son microorganismos que les podrían hacer daño, pero que a ellos no. También se dieron cuenta que microorganismos que no se morían eran justo estas bacterias Colostridia y Fusobacteria, que al parecer ha habido una adaptación de las bacterias a estas condiciones megaácidas del tracto digestivo de los buitres, pero esto es algo a lo que los buitres probablemente le estén sacando provecho, porque estas bacterias pues comen, bueno, sobre todo Fusobacteria, pues come carne. Entonces tiene, digamos, la maquinaria para digerir nutrientes que está ayudando a los buitres. Sí, muy cotorro. El sistema digestivo de esos animales, ¿qué onda? O sea, Mucha para empezar, adaptation. sí, destruye la Sí. mayoría de las bacterias peligrosas que se están comiendo todo el día y han desarrollado tolerancia a algunas de las bacterias más mortales para otros animales que florecen y viven felices en su intestino grueso. Ujú, ujú. Ujú. Y pues por eso pueden comer tanta podredumbre y no se enferman como se enferman otros carroñeros que no están tan perramente adaptados. Luego, también hubo otra banda de investigación que no nada más vio el microbioma, sino que más bien se enfocaron en el genoma de los buitres. Con el mismo propósito, o sea, con la pregunta de cómo le hacen para comer cosas podridas, ¿no? Porque de hecho comen cosas, o sea, la carne podrida, pues no siempre es de animales que se murieron súper sanos. O sea, de repente es como de animales que se murieron enfermos de cosas Claro. infecciosas. O sea, rabia, de anthrax, que también es una bacteria, o sea, de enfermedades que podrían ser letales para otras especies si se los comen y para los buitres no. Entonces, con eso en mente, hicieron el genoma y encontraron que los buitres, pues, tienen varios genes que cuando los comparan con parientes cercanos, por ejemplo, águilas, las águilas no los tienen. Entonces, así es la forma en la que se dan cuenta de cuáles genes son especiales para los buitres que podrían estarles ayudando a no enfermarse de comer cosas podridas. Particularmente han visto que hay mucha selección a favor de genes que tienen que ver con la secreción de ácidos gástricos en su tracto digestivo. Y esto lo que los hizo pensar es que el tracto digestivo mega ácido de los buitres termina funcionando como un filtro súper eficiente de la microbiota que se están comiendo todo el día por comer cosas podridas y que esto es algo que les ayuda para vivir su estilo de vida de la podredumbre y no morir en el intento. Y que probablemente también tienen una selección muy acá Fuerte. de Ujú. genes que están vinculados pues con su sistema inmune, ¿no? Que también nos ayuda a combatir patógenos que vienen incluidos en su cajita feliz de carne podrida y que complementa el papel que juegan las secreciones tan ácidas que tiene su tracto digestivo. La combinación ganadora. Bueno, Entonces, pues nos dimos cuenta de que cotorreamos mucho y que entonces este va a ser otro de esos programas que vamos a partir en dos. Así que la próxima semana vamos a continuar platicándoles de carroñeros, ya no de buitres, que nos clavamos mucho en esta primera parte, sino de insectos. Y esto, si son millennials, como sabemos que son, porque tenemos las estadísticas, nos conocemos mejor de lo que se conocen ustedes. les recordará a este programa noventero que todo mundo veíamos. Bueno, yo sí veía y me Yo veía encantaba. mucho. Sí, que empezaba con Who are you? I really wanna know. Así va a empezar Entonces, la parte así 2, va a ¿eh? Que empezar. lo sepan. Así que de eso les hablaremos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Métanse a patreon.com/mandarax. ¿Y qué Sí, porque más? esta semana el pilón va a estar extra increíble porque es de T-Rex. Y todos sabemos que todo el mundo quiere saber más sobre los tiranosaurios, porque todos tenemos a una pequeña personita de 7 años en su fase de más fascinación por los dinosaurios. Particularmente, miren, yo incluso tengo uno ahí atrás.
Ahí está. Mírenlo con sus Si están manitas. viendo, si nos ven por YouTube y si no, pues háganlo. Ah, Yo sí. tengo unos aretes con Ajá. unos tiranosaurios que me hizo mi mamá. Y yo tengo un T-Rex en mi librero que se está comiendo un libro de Cortázar. Nada ¿Verá? contra Cortázar, es solo el libro que le tocó. Entonces, patreon.com/mandarax. Tienen una semana entera para ver cómo demonios le hacen para hacerse nuestros Patreons. Adiós. Y ya, adiós.